y los efectos los tenemos a la vista. Es decir, hay una gran parte que viene del contexto internacional, de lo que está sucediendo en la economía local, pero no podemos perder de vista que, desde mi perspectiva, la mayor parte se genera a nivel interno. Si le podemos achacar una parte de lo que está sucediendo en nuestra economía al contexto internacional, definitivamente, eso no puede negarse. Pero hay una parte importante que viene de la economía, de las decisiones en la economía local. Y ahí tú planteas un tema bien interesante, Ernesto, porque se está hablando de un nuevo modelo, pero tenemos una situación fiscal que no nos da brecha, o sea, que no nos da la flexibilidad, la holgura que se necesita para tú llevar a cabo un nuevo modelo. Entonces tú tendrías que pensar necesariamente en que ese nuevo modelo debe llevar una reforma fiscal, pero ¿qué tipo de reforma? O sea, porque el tipo de reforma que aquí se han hecho es el tema de tú buscar la forma de tener más dinero, cargarle más a la población para pagar deudas ya contraídas, gastos ya contraídos, porque son normalmente para equilibrar las finanzas públicas. Correcto. Entonces tú tienes dos vías, o te endeudas o le cobras más impuestos a la gente. Si tú cobras más impuestos, lo que tú estás haciendo es como tú mismo mencionabas, el país menos competitivo, porque le está cargando más costo a la producción y está haciendo más difícil la expansión y sobre todo la competencia, producir para exportar. Entonces, ¿cómo la gran inquietud que está eso? Porque tú dices, bueno, el problema nuestro es de tipo fiscal, porque la política monetaria ha sido la ideal. De hecho, la que se ha tirado arriba el tema es la política monetaria. Debería haber una coherencia entre la política fiscal y la política monetaria, correr la misma línea, pero entonces ya hay un gasto acumulado que viene incluso, como tú lo mencionabas, desde las elecciones pasadas, donde estamos acumulando un déficit, porque en gran medida lo que hizo el gobierno anterior, este gobierno, en el proceso anterior fue evitar el impacto directo de la crisis mediante el gasto público. Pero eso tiene un costo, y ¿cómo tú resuelves eso? Ahora, esa política de endeudamiento que tú también mencionas con mucha preocupación y que lógicamente es preocupante, ¿para qué se ha endeudado el país? Sí. Bueno, es una preocupación que uno tiene, ¿verdad? No han sido suficientes 5 reformas fiscales para incrementar el gasto público, sino que hemos incurrido además en el endeudamiento. Es decir, hemos incrementado impuestos para poder gastar más y hemos asumido endeudamiento para poder gastar más. Que son dos elementos acumulados. O sea entonces es una preocupación que uno tiene. Y bueno, y el problema de la reforma fiscal es que hay una contabilidad fiscal que se hace. Entonces no tenemos en cuenta los incentivos que crean los cambios en las políticas impositivas. En economía decimos que los incentivos importan y aquí parece que no tenemos mucho en cuenta eso, porque lo que hacemos es, bueno, se recaudó 100 este año, yo tenía un impuesto de 20, si yo le pongo un impuesto de 30, pues me va a incrementar en un 50%. No funciona así la economía. No. La economía no necesariamente, la economía es una ciencia social. Que no es exacta, no es una ciencia matemática. Exacta. No es porque es una pena que en economía veamos que nos enfocamos todo en los números. Y cuál es el número que va a dar para final de este año y cuál es la tasa de cambio. En economía no necesariamente 2 más 2 igual a 4. No, es una 2 más 2, si cambian los incentivos, puede ser otro número. Así es, lo vamos a ver en el próximo segmento, Ernesto. Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con el economista Ernesto Selman y decíamos fuera de cámara, cónchale Ernesto, el tiempo se va volando en televisión porque queríamos seguir abundando. Ahora que estamos cogiendo fuerza contigo. Pero queríamos ya en este último segmento, Ernesto, concretizar tu análisis, tu perspectiva en lo que son esa agenda común que tú bien la pusiste de manera bifurcada, corto plazo y largo plazo,
Y sobre todo en cuanto al rol que en esa agenda común debe jugar tanto el Estado y sus distintas instituciones y también el sector privado que tiene un rol que desempeñar. Claro. Sí, bueno, hablamos un poco de los temas de corto plazo. Obviamente hay otro tema muy importante que hay que verlo también, tiene un efecto de corto plazo muy importante y que hay que tomarlo en consideración para la estrategia de largo plazo, el tema eléctrico. Que el tema eléctrico es transversal a todos los sectores de la economía y nos está afectando a todos los sectores por igual. Chiquitos, grandes, productivos, no productivos. A la economía dominicana en general, porque crean costos adicionales para operar las empresas, etcétera. Yo creo que una visión de mediano a largo plazo que tenemos que tomar en cuenta, hablando de cambio de modelo de nuevo, hay que tomar en cuenta el sector eléctrico, cómo involucrar el sector privado de nuevo al sector eléctrico y qué esquema, porque obviamente el esquema que se implementó no es sostenible y no es el camino a seguir. Y bueno, yo trabajé en telecomunicaciones por unos cuantos años y si uno puede hacer el paralelismo, en el 1930 con el ciclón San Zenón, no había la capacidad para invertir en las dos redes, andaban la red eléctrica y de telefonía eran prácticamente por los mismos postes de luz. Entonces en ese momento Trujillo decidió mantener la parte eléctrica en el Estado y la parte de telecomunicaciones privatizarla básicamente. Y vemos el resultado que tenemos hoy día. Y los conceptos son los mismos, son redes, servicios que están pasando por unas redes. Entonces yo diría, y aquí ¿Por qué fue exitoso en telecomunicaciones y por qué no ha podido ser exitoso en el Entonces sector ahí vemos muy claramente, yo creo que este es el único país en el mundo donde podemos tener muy claramente, desde hace 80 años, ¿verdad? Muy claramente cuál podría ser el papel del sector privado y del sector público. En las telecomunicaciones tenemos un sector público como regulador, facilitador, que está siendo efectivo en crear un marco regulatorio, unas condiciones para que el sector privado pueda intervenir, pueda generar, pueda distribuir, comercializar y hacerlo todo. No, y no y solo el sector eso. Público tiene un marco regulatorio donde las empresas privadas compiten y se ha beneficiado el consumidor porque la misma competencia tenemos mejores servicios a menores precios. Hay que más ver, esos equipos, correcto. Por esa misma competencia. Hay que ver cómo se crean más y mejores empleos productivos en la economía del sector privado, que son los empleos productivos. Porque y es la mejor arma para luchar contra la pobreza. Contra la pobreza, la creación de riqueza. La creación generar de riqueza, empleo, valor agregado. Se da por la producción, ¿verdad? La producción del sector privado. Y de nuevo, un marco regulatorio con reglas claras de juego, porque si vas a crear la producción con una cantidad de subsidios, pues ya ahí estamos desvirtuando. Estamos matando el niño. Estamos desvirtuando el modelo. Entonces, aquí hay que hacer un cambio desde mi perspectiva en la parte impositiva. Yo creo que hay mucho espacio para reducir impuestos, reducir tasas impositivas. Y tal vez aumenta la recaudación. Iba por esa vía, sí. porque de nuevo, esto no es cuestión de números ni contabilidad, es cuestión de incentivos. ¿Qué incentivo usted genera para la inversión, la producción, cuando usted reduce impuestos, tasas impositivas? Claro, que genera una mayor masa de producción y por tanto aumenta la base de recaudación. Igualmente usted puede, en el caso del consumo, los impuestos al consumo, usted puede ampliar la base y usted puede disminuir el ITEVI del 16 a 12. Si usted puede ampliar la base, y obviamente eso se maneja desde el punto... Ha habido mucha discusión estos días, secretario de Hacienda, el impuesto interno, hablando de las exenciones, etcétera. Yo creo que hay que reducir las exenciones, pero hay que reducir las tasas. Usted no puede reducir las exenciones y mantener las tasas impositivas actuales, porque eso te crea un desincentivo al consumo y en el caso de la producción te crea un desincentivo a la producción.